Un gusto en saludar a toda la audiencia que a esta hora sintoniza Telesur. Les saluda William Quintana. De inmediato compartimos nuestros titulares. En Francia, nuevas movilizaciones y bloqueos se registran en París y otras ciudades en respuesta a la imposición de la reforma de pensiones sin pasar por el Parlamento. Bancadas estudian alianzas para presentar una moción de censura contra la medida. Rusia informó este viernes que destruirá el nuevo equipamiento militar que varias naciones europeas anunciaron para Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que la dotación de la evidencia a la participación de la OTAN en el conflicto. Lo analizamos. En Malawi se eleva a 326 el número de muertes por el paso del huracán Freddy. La nación decretó 14 días de duelo nacional. Comenzamos. Ampliamos información. Las calles de Francia amanecieron este viernes con cortes y protestas en diferentes puntos del país ante la reciente aprobación sin aval legislativo de la reforma a las pensiones. Los manifestantes bloquearon una carretera clave alrededor de la capital francesa e intensificaron las huelgas en las refinerías. La reciente decisión del presidente Emmanuel Macron de utilizar la cláusula 49.3 que le permite aprobar una ley sin respaldo parlamentario produjo la intensificación de las protestas sostenidas desde el pasado martes. Como reacción, miles de franceses y francesas se manifestaron en toda Francia y más de 300 personas fueron arrestadas durante la represión a las protestas, esto según el Ministerio del Interior. En tanto, los bloqueos, o lo mejor dicho, los bloques parlamentarios opositores anunciaron que presentarán mociones de censura contra el jefe de Estado. La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, anunció que su partido y la agrupación nacional presentará su moción de censura, pero también se manifestó dispuesta a apoyar cualquier otra que permita tumbar el Ejecutivo. Por su parte, el líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, anunció este viernes que su partido va a renunciar a su propia moción de censura y que apoyará la que ha anunciado un grupo parlamentario llamado Lyon, compuesto por una veintena de diputados centristas, regionalistas y nacionalistas, para que algunas de las mociones de censura que se van a presentar prosperen, y será necesario el voto de la mitad más uno de la Cámara Baja, es decir, 289 de los 577 diputados. En Estados Unidos, activistas se manifestaron en la ciudad de Washington contra las políticas de inmigración de la administración de Biden. Decenas protestaron cerca de la Casa Blanca contra la reciente propuesta del gobierno de quitar la posibilidad de asilo a los inmigrantes que lleguen a la frontera y simplemente crucen a Estados Unidos. En su lugar, estos deberán solicitar en línea a través de una aplicación de aduanas y patrulla fronteriza. Por otro lado, informes señalan que el Ejecutivo planea un retorno de las detenciones de familias inmigrantes en la frontera. Los activistas calificaron las nuevas reglas como inhumanas e ilegales y las compararon con las prohibiciones de asilo anunciadas por el presidente Donald Trump en 2018-2019, que finalmente fueron anuladas por los tribunales. Es peor porque él llegó a la presidencia usando el lema de que iba a abolir la detención, que iba a cerrar los centros de detención, y lo que estamos viendo es que está utilizándolo nuevamente para reelegirse. Pero nos separaron. A mi esposo lo colocaron en otro lado y a mí y a mi hijo en otro lado. Las condiciones son deplorables porque uno llega y no hay un espacio y una colchoneta, o sea, se tiene que acomodar donde pueda con su hijo. Todo huele a feo, la comida es incomible. Entonces la verdad es una experiencia terrible que traumó a mi hijo tanto como a mí. A través de un acuerdo de rescate, el banco estadounidense First Republic recibe $30.000 millones en un intento de evitar su colapso.
El acuerdo surgió ante el temor de una eventual crisis de la entidad financiera como consecuencia de la actual inestabilidad del mercado. Esto a propósito de la caída abrupta en el precio de las acciones que provocó cifras récords en pérdidas al First Republic Bank. Recientemente, los supervisores bancarios saludaron la iniciativa como medida de contención al caos financiero provocado por el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank a principios de marzo. En este mismo orden de ideas, en Europa, el Credit Suisse anunció que solicitará un préstamo por más de $50.000 millones al Banco Central de Suiza ante la negativa de su principal accionista de continuar amortiguando el capital que aporte liquidez y permita hacer frente a la devaluación de sus acciones en la bolsa en más de 30% registrada en la última semana. Cabe mencionar que el banco lleva 2 años reportando pérdidas por más de 126.000 millones de euros solo en el año 2022. Iniciamos nuestro recorrido a través de los portales de 360 y lo hacemos a través de Al Mayadin. Israel no recibe al canciller de la Unión Europea. Ampliamos este titular. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no recibió este miércoles al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, por sus recientes críticas a la entidad ocupante. De acuerdo con informes publicados en medios locales, no hay razón para recompensar el comportamiento hostil del diplomático europeo. Seguimos con nuestros breves 360. En pantalla tenemos CGTN en español. Ampliamos el titular. Xi Jinping no se verá o no será visto bajo una luz más favorable después de apagar las lámparas de los demás. Ampliamos esta información. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del país, asistió el 15 de marzo a la ceremonia inaugural de la reunión de alto nivel del Partido Comunista Chino, en diálogo con partidos políticos mundiales, y pronunció un discurso de apertura. Xi Jinping indicó que para que un país logre la modernización, debe buscar el desarrollo común a través de la solidaridad y la cooperación y seguir los principios de distribución conjunta, además de beneficios compartidos y resultados mutuamente beneficiosos. Finalizamos nuestros breves 360 con prensa latina. En pantalla el titular. Rusia condena energéticamente acciones de Ucrania contra la fe ortodoxa. Rusia rechaza energéticamente las acciones de Ucrania contra la fe y la Iglesia ortodoxa y expresa profundo pesar por la falta de condena a estos hechos. Así lo declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El alto funcionario agregó que con estas acciones ilegales, usurpaciones de la Iglesia, el gobierno de Ucrania demuestra una vez más su carácter, el mismo carácter contra el que estamos luchando y el mismo carácter que se debe ser detenido como resultado de la operación que se está realizando. La presión sobre la Iglesia canónica ortodoxa de Ucrania ha aumentado seriamente en los últimos tiempos. Momento de marcar nuestra primera pausa en nuestro reporte 360 al regreso. Rusia informó este viernes que destruirá el nuevo equipamiento militar que varias naciones europeas anunciaron para Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que la dotación evidencia la participación de la OTAN en el conflicto. Lo analizamos al volver de la pausa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Ampliamos más información a través de nuestro reporte 360. Rusia informó este viernes que va a destruir el nuevo equipamiento militar que varias naciones europeas anunciaron para Ucrania. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que la dotación evidencia la participación de la OTAN en el conflicto, luego que Polonia y Eslovaquia suministraran aviones de combate a Kiev. Peskov afirmó que la decisión de Polonia de proporcionar al régimen de Kiev aviones 29 no afectará a la operación especial rusa, al tiempo que advirtió
que el arsenal que se ha utilizado a Ucrania será destruido. Momento de entrar en nuestro espacio de análisis y para eso le damos la cordial bienvenida a Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Un gusto tenerlo nuevamente con toda la audiencia de Telesur. Muy buenos días, William, muy buenos días. Gracias por su disposición. Entramos en materia y a propósito es que Rusia recientemente informó que va a destruir el nuevo equipamiento militar que varias naciones europeas anunciaron para Ucrania. Entre tanto, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que la dotación evidencia la participación de la OTAN en el conflicto. Le pregunto, ¿qué impacto está generando las armas enviadas por Occidente a los ucranianos para nuevamente provocar a Rusia? Las declaraciones de Peskov, ¿verdad?, vienen a reafirmar la decisión de la Federación Rusa de completar, de avanzar en esa operación especial militar, independientemente de todo tipo de acciones de carácter militar, político, económico que Occidente implemente. De hecho, mucho de este armamento que se ha considerado novedoso, moderno, ha estado siendo destruido en el frente de contacto, en la línea de contacto, en toda esta parte de Ucrania Oriental. Me refiero a los HIMARS famosos o a los UCM 777 británicos, a todo vehículo de transporte que le han estado dotando, y ya ni se diga los famosos tanques Leopard que causaron pues tanto revuelo. Es una lógica que todo equipo, sea aéreo, terrestre, que le proporcionen, va a ser destruido, porque tienen una firme decisión. Hace pocos días decía el presidente Vladimir Putin, es una situación de sobrevivencia, es una guerra civilizatoria, y estamos viendo ya casi 60 países que se alían con Occidente para de alguna u otra manera acompañar a los de la OTAN contra Rusia. Entonces, lo que hemos estado viendo que se está destruyendo en el frente de combate, pues me imagino ahora que va a ser destruido a mayor escala. Ahí apenas ingresen al territorio ucraniano. Sí, ante las constantes provocaciones que intensifica Ucrania y sus aliados, Rusia debe fortalecer su seguridad e implementar medidas de precaución, así lo destacó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Le pregunto, en el actual panorama, ¿se agota el tiempo para negociar y buscar una posible tregua? Además, se intensifica el conflicto con la evidente participación de la OTAN, que además busca asfixiar a Rusia en el ámbito político, militar y económico. Usted lo señalaba en su primera intervención, lo escuchamos. Sí, la Cancillería rusa siempre ha demostrado apertura y disposición a la negociación. E inclusive los ucranianos al inicio demostraron esa necesidad. El problema es que en el gobierno de Zelensky en Ucrania no mandan ellos, manda la Casa Blanca. Y la Casa Blanca preparó esta guerra como parte de esa operación geopolítica en Ucrania para, lógicamente, seguir desgastando tanto político, militar y económico a la Federación Rusa, cosa que no lo ha conseguido. Entonces, ante esta situación de derrota en el plano militar, porque nosotros estamos viendo el avance de las tropas rusas a todo lo largo de la línea del frente, estamos viendo cómo avanzan las tropas Wagner en esta región de Zelensky, Yasoyar, y que prácticamente el ejército ucraniano, a pesar de que durante estos 8 años había fortalecido todas estas posiciones, simplemente ahora se está retirando ante las grandes pérdidas que tiene. Entonces, como segunda fase de la estrategia de desgaste y ataque a Rusia, los occidentales, la OTAN, había preparado a Polonia y un tanto a Rumanía desde hace años. Y simplemente el discurso
o el pronunciamiento de Peskov tiene un carácter preventivo. Preventivo porque no van a desistir de tener esta victoria. Prácticamente el alto mando del ejército norteamericano, como el de la OTAN, reconoce que es imposible ganar esa guerra en Ucrania. De inicio era una locura haberse metido un país no potencia nuclear con una potencia nuclear. Entonces, lo que más les queda es prolongar esta guerra en función de esa estrategia de desgaste económico, cosa que hasta ahora no se ha visto. La fortaleza del volumen comercial con Rusia supera todavía índices de años anteriores que comenzara la operación militar especial hace un año. Finalmente, ¿es necesario prolongar este conflicto? Parece que sí, fíjate. Parece que sí, porque esta acción militar rusa ha influido mucho en el cambio del orden mundial. Indiscutiblemente se habla ahora más rápido de la caída, de la transformación de ese orden unipolar en un multipolar, y esto se debe a todo el dinamismo que ha metido tanto en términos financieros como políticos globales, económicos, comerciales, y ya ni se diga militar, en entender que no puede existir un solo dominante en las relaciones internacionales, que ese sistema tiene que cambiar, y Rusia lo está demostrando que la necesidad de cambio es necesaria. Entonces, sí, a medida que avanza el conflicto, el declive y el desgaste de la economía occidental, vemos ya rupturas de bancos, cosas que ellos anunciaban de que Rusia iba a gritar, iba a llorar, iba a chillar si se atrevía a entrar a Ucrania, y no ha pasado eso. Yo creo que es la economía occidental, vemos levantamiento de Europa, su empobrecimiento, su debilitamiento, ya su apatía hacia los gobiernos. Vemos la precaria economía de Inglaterra, ya ni se diga los enormes problemas que tienen los norteamericanos, sobre todo con su arma principal, que es el dólar. Entonces, si realmente se quiere transformar el orden mundial, la operación militar debe de continuar y cumplir los objetivos que se tenían planteados. En nombre de todo el equipo de Telesur, quiero agradecer su apreciado análisis y compartirlo con toda la audiencia de Telesur. Además, le reitero una próxima invitación. Gracias por su disposición. Muchas gracias, William. Muchas gracias, para servirle. Avanzamos con otro tema de interés informativo. Les comentamos que el presidente de China, Xi Jinping, visitará a Rusia del 20 al 22 de marzo para celebrar una reunión con su par ruso Vladimir Putin. Así lo informaron este viernes los gobiernos de ambos países. Durante las conversaciones, los dos mandatarios abordarán temas de actualidad sobre el desarrollo de las relaciones de asociación global y la interacción estratégica entre Rusia y China, así como intercambiarán opiniones sobre la profundización de la cooperación mutua en el ámbito internacional. Así lo precisó el Kremlin. Además, se prevé la firma de varios documentos bilaterales importantes. La visita de Xi Jinping a Rusia será su primer viaje al extranjero desde que fue reelegido para su tercer mandato como presidente del gigante asiático. Su última visita de Estado al país vecino fue en el año 2019. Durante su visita de Estado a Rusia, el presidente Xi Jinping tendrá un profundo intercambio de puntos de vista con el presidente Putin sobre las relaciones bilaterales y los principales temas internacionales y regionales de interés común. Promoverá la cooperación estratégica y práctica, cooperación entre los dos países e inyectar un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales. Por otro lado, desde la Cancillería china señalaron que Xi Jinping y Vladimir Putin abordarán la situación internacional y apostarán a la construcción de un mundo multipolar. Escuchemos. Ambas partes practicarán un multilateralismo genuino sobre la base de los principios de no alineación y no confrontación sin apuntar a terceros. Promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un patrón mundial multipolar, mejorarán la gobernanza global y van a contribuir a el desarrollo y el progreso del mundo. China mantendrá su posición objetiva e imparcial sobre la crisis de Ucrania y desempeñará un papel constructivo en la promoción de la paz a través de estas conversaciones.
Corea del Norte dijo que el proyectil que probó el jueves fue un misil balístico intercontinental conocido como Hwasong-17, informó la agencia estatal de noticias KCNA. El misil, cuyo lanzamiento fue informado anteriormente por el gobierno de Seúl, fue disparado en medio de ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Norte, considerados como provocativos y agresivos por Pyongyang. El lanzamiento el jueves fue por la tercera demostración de fuerza de Corea del Norte desde el domingo y tuvo lugar cuando el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se dirigía a Tokio para una cumbre para impulsar los lazos bilaterales. El ensayo balístico, según señaló Pyongyang, sirve como una ocasión para dar una advertencia más fuerte a los enemigos que aumentan intencionalmente la tensión en la península de Corea. En Malawi se elevó a 326 la cifra oficial de muertes a causa del ciclón Freddy, que azota al país desde que tocó tierra el domingo. Más de 200 personas continúan desaparecidas y 740 han sufrido lesiones de diversa consideración. Entre tanto, medios locales indicaron que las inundaciones y deslizamientos de tierra han provocado el desplazamiento de más de 180.000 personas en diversas regiones. El gobierno decretó 2 semanas de luto por las víctimas del fenómeno, que ya deja más de 400 muertes, si se suman los decesos de Mozambique y Madagascar. En Mozambique se registraron al menos 58 muertos como consecuencia del paso del ciclón tropical Freddy por el territorio nacional. En un mensaje a la nación, el presidente Felipe Nyusi lamentó las pérdidas humanas y materiales causadas por el fenómeno natural. Datos oficiales indicaron que el ciclón Freddy ocasionó daños en la infraestructura económica y social del país. En esta misma línea se informó que 587 escuelas resultaron afectadas. La provincia de Zambezia es la más golpeada por Freddy, uno de los ciclones más duraderos y con una trayectoria que supera los 10.000 kilómetros de recorrido. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la renovación de su misión por un año más en Sudán del Sur. 13 de los 15 miembros votaron a favor de la resolución que prorroga la misión de la ONU en el país hasta el 15 de marzo del 2024, a lo que China y Rusia se abstuvieron. Según un comunicado del organismo, la misión mantendrá su fuerza en un nivel máximo de 17.000 soldados y más de 2.100 policías. Sudán del Sur es uno de los estados más jóvenes del mundo y se encuentra de lleno en un proceso de paz frágil como consecuencia de la violencia armada. Momento de finalizar nuestro reporte 360, invitando a toda nuestra audiencia a seguir minuto a minuto las noticias a través de nuestro portal web. Lo colocamos a su disposición, www.telesurtv.net. También interactuar y mantenerse informados con nosotros a través de la plataforma Twitter @telesurtv. Cuídense mucho, feliz fin de semana, sigan en sintonía de Telesur. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Cuando ya hay síntomas como chorro urinario disminuido en tamaño, muchas ocasiones para ir al baño en la noche, dolor al orinar o pujar demasiado para orinar o iniciar la micción, que es el inicio de la orina, entonces en ese caso sugerimos visitar al urólogo para iniciar el control de los síntomas prostáticos y entonces prevenir la presencia de una hernia inguinal. Entrevista con Aisa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas.
3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. Las jugadas más ingeniosas han sido inmortalizadas por grandes deportistas. Disfruta cada sábado de los hitos que han marcado la historia del fútbol y el béisbol y sus protagonistas, en un espacio en donde convergen el balón y la pelota. Goles al bate. Porque Telesur siempre da más. No cese, porque la fiebre del béisbol continúa. Telesur te trae una cobertura de la 5ª edición de uno de los torneos de béisbol más importantes del mundo, Clásico Mundial de Béisbol 2023. Desde el 8 hasta el 21 de marzo, disfruta de este campeonato donde 20 equipos de talla mundial estarán participando. Solo por Telesur.